Damos inicio al episodio número 15 de Random Responde. En esta ocasión, Promare, propuesta por Armando Martínez en Patreon. Esta es una película del 2019 realizada por el estudio Trigger, que si bien es conocido por haber realizado series como Kill la Kill o Little Witch Academia, también tiene la participación de varias personas que trabajaron en Gainax en la realización de Tengen Toppa Gurren Lagann. Gurren Lagann, la verdad que no sé pronunciar bien el nombre, espero haberlo dicho bien. Por lo cual se puede ver en varios de sus trabajos varias similitudes en diseño. Y creo que en esta película también. De hecho, yo diría que esta es una especie de combinación entre los diseños de mechas de Gurren Lagann, porque sí, esta es una película del género mecha. También los diseños en el estilo de Little Witch Academia. Y las expresiones, diría que son como una especie de mezcla entre las de Gurren Lagann y de Panties and Stocking, que también era de Gainax, que curiosamente comparte algunas similitudes en términos de diseño a pesar de ser bastante más caricaturesca. De hecho, yo diría que los efectos, sobre todo en lo que se refiere al fuego, que es muy importante en esta película, se parece mucho o me recuerda bastante a ciertos elementos de Panty and Stocking, a pesar de no tener nada que ver como serie en sí misma. Pero sí, es un conjunto de elementos que le da un aspecto muy especial, muy único a esta película, a pesar de tener esas similitudes, y que creo que es muy destacable, está muy bien trabajado, muy bien logrado. A ver, algunos elementos que yo diría que son como más identificables de esta película, que tú puedes ver una escena y decir, oh, de esta película es, en primer lugar, es el contraste de colores. Tiende mucho a lo que es el celeste y el rosado. También la mayoría de los elementos usan muchas figuras geométricas, muchos cubos, muchos triángulos. De hecho, los triángulos también son importantes para la trama. E incluso los rayos y sobre todo el fuego tienen muchas líneas rectas, y que tú puedes irlas notando. Es algo que es difícil de describir. Es algo que tú identificas una vez que lo ves directamente, pero que también le da un aspecto muy sobrenatural al fuego y que también tiene que ver con la trama. Es curioso, todos esos elementos que parecen ser simplemente decisiones estéticas, en la práctica tienen algo que ver con la trama de una u otra manera. Aún así, pareciera ser que decidieron dar esas características especiales para hacer de que la película sobresaliera visualmente. Y debo decir que el trabajo visual, si bien ya dije que se ve todo muy bonito, que se ve muy bien, también es realmente asombroso en términos de animación y dirección. Los planos, los movimientos, los giros de cámara son increíbles, es un gran espectáculo y la película prácticamente empieza con un gran combate con muchísimas escenas de animación realmente destacables. Es una película que yo de verdad le recomendaría a cualquier persona que esté intentando estudiar de animación, porque hay mucho que ver, y también para el que no le interese la parte técnica, de todas maneras es un increíble espectáculo. De hecho, ahí es un asunto estructural que yo quisiera mencionar, que la mayoría de las películas van en un increciendo. Puede que empiecen con una parte más intensa al principio para darte a entender la historia, pero acá los primeros 20 minutos es un espectáculo impresionante, es un combate inmediato entre el protagonista y los iniciales antagonistas, y es absolutamente asombroso. Y bueno, después la película descansa y construye la trama, y de hecho al principio tú no sabes por qué están peleando prácticamente, salvo por la razón inicial que se te da. Casi no conoces a estos personajes y aún así es algo que te engancha inmediatamente a pesar de dejarte un poco exhausto, y por lo mismo la película se toma sus resguardos y no toma esa ruta sino hasta el final, el clímax, que es aún más impresionante. La verdad, no tengo mucho negativo que decir sobre la película en términos visuales, más allá de algunas escenas donde se nota mucho que utilizaron CGI y una que otra escena donde
muestran a los personajes pequeñitos y se ven deformados, que claro es típico, pero el enfoque es en ellos siendo pequeñitos, entonces también te saca un poco de la inmersión el ver esas partes medias deformadas sin ninguna razón artística de por medio, porque sí hay deformaciones de estilo, pero que obedecen a un motivo narrativo o un impacto visual en específico. Así que diría que realmente una película muy destacable en ese aspecto. Pero, siempre viene el pero. Como suele pasar en estas películas, usualmente un espectáculo tan grande a nivel visual muchas veces oculta una historia que no es la gran cosa. Y creo que en cierta forma pasa lo mismo acá. A ver, para explicar un poco la historia sin spoilear, porque no pretendo dar spoilers en este caso, porque es una película muy reciente. Todo comienza cuando en cierto momento hay algunas personas en el mundo que son afectadas por algo, bueno, sí lo explican en la película, pero trato de no spoiler. Es algo que tiene que ver con triángulos rosados que afecta a esa persona y hace que cuando sus emociones son llevadas al límite, esta persona expulse fuego. Entonces nos muestran una persona en el tráfico que está muy enojada porque no avanza y empieza a explotar con llamas que queman todo. Y quema a personas, quema los autos, quema los edificios. Y también pasa con personas enojadas con sus alumnos, personas enojadas en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¡pum! Empieza a ocurrir una serie de incendios alrededor del mundo y que causan que la gente se sienta muy asustada por estas personas conocidas como Burnish, o así le dicen en la versión, en los subtítulos en inglés, no sé cómo se le dice en la versión japonesa. Y esto causa de que los Burnish sean atacados y aislados, porque la gente les tiene miedo a este nuevo poder que no parecen poder controlar. Pero también hace de que la gente, los propios Burnish, quieran tener libertad, no ser aislados, y este enfrentamiento, este intento de aislarlos, causa un conflicto brutal, a lo que se le llama el gran estallido o el gran incendio que destruye la mitad del mundo. Pasan 50 años de eso y nos enteramos ahora, bueno, ahí empieza la historia directamente, y nos enteramos de que existe una patrulla que persigue a los Burnish, bueno, a los Burnish que producen incendios principalmente, y nuestro protagonista, que se llama Garo Taimos, perdón, soy muy malo para los nombres, lo tenía anotado acá. Galo, lo escriben, pero lo pronuncian Garo Taimos. Bueno, los japoneses pronuncian la L por R. Bueno, y él es muy, pero muy similar a Kamina de Gurren Lagann. De verdad, pongan a los dos personajes uno al lado del otro y parece estar directamente basado en Kamina y también en su personalidad, aunque no es exactamente igual, pero es el típico héroe que es un poco ególatra, aunque es una buena persona, que le gusta exhibirse, pero que siente mucha pasión y lucha por la justicia. De hecho, se nos implica de que su fuerza de voluntad es lo que le da fuerza para pelear. Y bueno, él empieza a enfrentarse a un grupo que está clasificado como terrorista, que son los Mad Burnish, que están dirigidos por Ryo Fochia, que es un Burnish que tiene tal nivel de control de sus poderes que puede hacer una especie de armadura con las llamas que produce. Sí, no me pregunten cómo produce esa armadura. Y aún más raro, además de la armadura, puede producir unas motos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer algo tan elaborado con el fuego? No sé. Pero el asunto es que lo hace y tiene una gran pelea en los primeros 20 minutos sin que se nos explique mucho más allá de que se supone que son terroristas y que estaban quemando un edificio. Y bueno, después de esa gran pelea empiezan a ocurrir una serie de situaciones que nos hacen entender de que los Burnish no necesariamente son malos, que se ha tomado presa a mucha gente inocente y todo tiene que ver con...
¿cómo se llama este tipo? Es un tipo que se parece mucho a All Might de Boku no Hero Academia. Ahí tengo anotado. Craig Forsyth. Perdón, los nombres no los retuve muy bien, pero es Forsyth, All Might. El tipo se parece mucho a All Might, pero es como una versión más joven, más simplificada de All Might. Y que es el gobernador de la ciudad y es su más grande héroe en la pelea contra los Burnish. Y que aparentemente está haciendo ciertas cosas con los Burnish que no son de conocimiento público y que no son muy correctas, y hay una razón para ello. No quiero spoilear mucho más, es un poco complicado avanzar en la película sin ponerles, detallarles demasiado sobre la trama, pero en la práctica toda la historia tiene que ver con la discriminación. Lo que se nos trata de enseñar es que al atacar esto, que claro, se vio peligroso, que causa un peligro directo y aislar a esas personas, lo único que hicieron fue empeorar la situación. En más de una ocasión se nos cuenta de que si de alguna manera la gente hubiera atendido la situación complicada que se causó con los Burnish, y eventualmente los Burnish podrían haber controlado sus poderes, si hubiera sido un beneficio para la humanidad o se hubiera causado menos problemas. Muchos de los problemas surgieron por el hecho de que se les discriminara, que se les atacara y no se les asociara como alguien con un problema. Entonces, ese es en la práctica el mensaje. La historia fuera de eso es bastante simplona, es un enfrentamiento bastante directo de bien y mal. Hay un par de personajes que enfrentan conflicto, bueno, uno en realidad, y de hecho hay una chica que es prácticamente Yoko, pero con un diseño, con un peinado levemente diferente y líneas de contorno más suaves nomás. Y su personalidad es más suave que la de Yoko, pero ella no hace mucho, y la única razón por la que existe, salvo un par de líneas que pareciera interactuar con el protagonista, ella existe más que nada por el hecho de que su hermana trabaja para Forsyth, y eso causa un conflicto interno de qué está bien, qué está mal, porque ella, la hermana, realizaba una serie de cosas sin siquiera cuestionárselo porque pensaba que ayudaba al bien mayor, y después empieza a cuestionarse eso. Pero fuera de ello la historia es muy simple, es una gran pelea, es increíble la pelea al final, y tiene varias partes entretenidas, pero los personajes no se desarrollan mucho. Hay otros personajes en la patrulla a la que pertenece el protagonista, pero que no interactúan mucho. También se nos habla de la Freeze Force, o fuerza de congelamiento, porque claro, como enfrentan fuego, lo enfrentan principalmente con armas de hielo, y solamente conocemos a uno de sus miembros, un coronel, si no me equivoco, que se llama Vulcan, y que es un tipo muy desagradable con el cual se interactúa varias veces, pero fuera de eso no tiene mayor desarrollo, e incluso la película acepta su propio vacío argumental, porque pareciera que el villano ganó y eventualmente ocurre una situación que la historia se movió directamente para ellos. De hecho, el robot con el que enfrentan al villano se llama directamente Deus Ex Machina, porque lo creó un profesor llamado Deus, pero es notoriamente el chiste de que fue puesto eso ahí para que tuvieran una solución, e incluso lo admiten. Dicen, no, esto ocurrió por casualidad. La verdad no tenía ninguna forma de lograr que ocurriera esta situación. Así que la película en sí misma acepta que es algo que no debes tomarte muy en serio. El mensaje está bien, siento que se podría haber profundizado un poco más en esos detalles, pero se entiende de todas maneras. Siento que hubiera funcionado mucho mejor como una serie que hubiera dado el espacio de aprender más sobre los personajes y dado la oportunidad a los personajes secundarios, que fueron presentados con mucho bombo y platillo, o sea, con mucha efusividad por la película,
y después la mayoría de ellos no hacen nada relevante o tienen una aparición. Creo que faltó un poco más de eso. Por eso yo digo que este es un gran espectáculo. Tú lo vas a pasar probablemente muy bien con esta película de casi 2 horas. Pero nuevamente no es una historia muy trascendental, no es nada que te vaya a sorprender excesivamente. Varias cosas las puedes ver más o menos desde el primer instante que van a ocurrir, o sea, las puedes presentir. Pero aún así saca algunas sorpresas, tiene, como dije, varios momentos entretenidos. El desarrollo de los dos protagonistas es decente. Es curioso, eso sí, que el Ryo sea un poco... Y no digo que sea algo malo, sino que tiene un diseño que curiosamente es un poco femenino. Y a la primera vez que yo lo vi pensé que era una chica. Y después son consistentes en decir que es un hombre. Aunque curiosamente hay una escena que puede que le guste a las fans Fuyoshi, como se le dice a las chicas que le gusta el yaoi. Porque, y de hecho, aparentemente las promociones de la serie se dieron cuenta y han querido potenciar ese lado, pero en realidad la película no tiene nada de forma directa. Y lo chistoso es que el protagonista, uno pensaría que reacciona enojado o asqueado a una situación y en realidad es por otra razón. Entonces eso lo hace doblemente gracioso. Nuevamente creo que el humor está muy bien manejado, la acción está muy bien manejada, y como dije, nuevamente, si les interesa la animación, la gran animación, los combates espectaculares, yo creo que van a disfrutar bastante esta película. Hay algunas cosas de dirección, como el hecho de que utilizaran una especie de parpadeo para cambiar de lugar, o sea, el cambio de escena de un lugar a otro, que sinceramente siento que es innecesario y eso está un poco incómodo. Pero fuera de eso, solamente tengo halagos a lo que es la forma en la que mostraron la película, todo lo visual. Como dije, la historia podría ser bastante más profunda, podría ser mejor, es bastante estándar en ese sentido, pero es una muy buena película. Incluso diría que visualmente es mejor que Dragon Ball Super Broly, que es una de las películas más impresionantes visualmente que vi en lo que es anime en el último tiempo, pero tampoco puedo decir que haya visto demasiado. Pero diría que incluso es mejor en los combates que Dragon Ball Super Broly, aunque la competencia es bastante fuerte en ese sentido. Pero creo que es una película a la que se le podría haber sacado aún más provecho, a lo mejor como serie, pero que es entretenida y funciona bastante bien. Yo la disfruté bastante y creo que ustedes también. Eso en realidad es todo lo que tengo que decir sobre Promare, más allá de que Promare parece que se basa en Prometeo, que es el titán que robó el fuego y se lo entregó a los humanos para su uso, y ese pareciera ser una temática bastante frecuente en lo que es la película, y también Inferno también se menciona en varios momentos. Pero como dije, es una experiencia entretenida, tiene un buen mensaje, pero que tampoco es nada muy trascendental, nada que tú vayas a decir, wow, esta película me dejó sorprendido con su gran historia. No, pero sí es una película mucho más que decente, es una buena película. La van a pasar bien. Eso. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión. Eso fue mi comentario, mi random responde sobre Promare, y espero que estén muy bien. Cuídense y nos vemos en la próxima.